Demet Özdemir y Sandokan juntos. Lo que faltaba por ver, ¿eh? ¿Os lo imagináis? Yo todavía estoy intentando procesarlo. Porque claro, Sandokan es... Sandokan. El legendario pirata, el rey de la jungla. Y Demet Özdemir, pues la diosa turca que nos tiene a todos enamorados con su carisma y su talento. Juntar a estos dos es que suena a película de Hollywood de las que te dejan con la boca abierta. O sea, estoy hablando de que se hayan encontrado en una alfombra roja, no. Estoy hablando de algo mucho más gordo. Se rumorea, y cuando digo rumorea, digo que los focos están puestos y las redes sociales arden, que Demet Özdemir podría ser la nueva Fátima en el debut de Sandokan. Sí, habéis oído bien. La nueva Fátima. Y yo digo, wow. O sea, ¿quién se esperaba esto? Porque si pensamos en Fátima, pensamos en una mujer fuerte, valiente, que no se arruga ante nada. Y Demet Özdemir, que hemos visto cómo ha pasado por tantas transformaciones en sus series, que tiene esa fuerza en la mirada de encaja perfectamente. Pero claro, aquí viene el salseo. La pregunta del millón es, ¿cómo va a ser esta relación entre Demet y Sandokan? Porque no es solo interpretar un personaje, ¿verdad? Sandokan es un mito. Es ese tipo que lucha por la justicia, por su honor, que enamora a todas las mujeres. Y Demet, bueno, ella también tiene ese magnetismo que lo tiene todo. Para ser honestos, yo creo que esto puede ser un bombazo. Imaginaos la química en pantalla. La energía que pueden desprender juntos. Sandokan necesita una Fátima que esté a su altura, que no sea una damisela en apuros, sino una compañera de aventuras. Y si la han elegido a ella, es porque saben que puede darlo todo. Lo que yo sospecho es que no va a ser una Fátima tradicional. Conociendo a Demet, seguro que le va a dar su toque personal, su fuerza, su independencia. Va a ser una Fátima empoderada, de esas que te roban el corazón y te hacen vibrar. Y Sandokan, bueno, él ya sabe lo que es lidiar con mujeres de carácter, ¿no? Pero Demet es otra liga, es otra historia. Muchos dicen que esto es una jugada maestra de marketing. Y no os voy a mentir, funciona. Ya estamos todos hablando de ello, deseando ver qué pasa. Pero yo creo que hay algo más. Creo que hay una elección muy meditada detrás. Han buscado a alguien que pueda reinterpretar ese mito de Sandokan para una nueva generación. Y Demet Özdemir es sin duda una de las actrices turcas más importantes y con más proyección internacional del momento. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué va a pasar con el romance? Porque Sandokan y Fátima, esa pareja es para la historia. ¿Cómo lo van a plasmar ahora? ¿Será un amor apasionado, lleno de desafíos? ¿O quizás algo más sutil, más complejo? Con Demet en el papel, yo me espero lo inesperado. Ella tiene esa capacidad de sorprender, de meterse en la piel de personajes que te dejan sin aliento. Y lo que me pregunto es si esta Fátima va a tener la misma influencia en Sandokan que la Fátima original. ¿Lo va a hacer cambiar? ¿Lo va a inspirar? Porque si algo hemos aprendido con Demet Özdemir es que sus personajes dejan huella. No son meros adornos, son el motor de la historia. En fin, que esto promete. Promete acción, promete drama, promete romance y promete salseo turco del bueno. Yo ya estoy con las palomitas preparadas, esperando a ver qué nos traen estos dos titanes. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Creéis que Demet Özdemir será la Fátima definitiva que Sandokan siempre necesitó?